Bueno, buenas tardes. Quizá alguien se acuerda, el año pasado en Iberradio estuve dando una charla sobre satélites. Una de las diapositivas la dedicaba a un satélite amateur chino que iba a la Luna en el año 2018. Aquello parecía una cosa del futuro. Ya es el año 2018, qué rápido pasa el tiempo. A mí me ha pillado completamente de sorpresa. El satélite ya está en órbita y funcionando. Entonces, un breve esquema de contenido de la charla. Primero, ¿qué es este satélite DSLWPP? Es un nombre un poco complicado de pronunciar. Manos arriba, ¿quién ha oído hablar de este satélite? Vale, no tanta gente. Entonces vamos a arreglar eso. Un poco la historia cronológica de la misión, cuáles son los eventos más importantes que han pasado y en qué experimentos he colaborado con el equipo del satélite. Vale, pues para explicar este satélite tengo que explicar un poco la misión Chang'e 4. Es una misión china cuyo objetivo es poner un rover, un cochecito de estos, en la cara oculta de la Luna, finales de este año. Entonces, para ello, a mediados de este año, lo que hicieron fue lanzar un satélite de comunicaciones. La cara oculta de la Luna está del otro lado de la Tierra, de modo que tienes que tener un satélite relé de comunicaciones, no puedes comunicar directamente con la Tierra. Aprovechando el lanzamiento de este satélite, que se llama Kuekiao, lanzaron también dos pequeños microsatélites. Estos han sido conocidos con varios nombres a lo largo de su historia. CE4, que viene microsatélites CE4, CE4 simplemente Chang'e 4, DSLWP A1 y A2, también A y B, y el nombre comercial que les dieron cuando lanzaron fue Longyang 1 y 2, que es algún tipo de río en China. Entonces, ¿qué quiere decir DSLWP? Quiere decir Discovering the Sky at Longest Wavelength Pathfinder. Es un experimento holandés de radioastronomía. Básicamente de ahí sale el nombre. Los microsatélites pesan 45 kilos, pesan solo un poquito menos que yo. El tamaño, 50 por 50 por 40, todo el mundo sabe más o menos lo que es 50 centímetros, ¿no? Un cuarto de onda en 2 metros, pues imaginadlos, una caja así. Diseñados y construidos en Harbin, en el Instituto de Tecnología, que allí tienen un radioclub, que es bastante importante. Han hecho otros satélites como la LiLAC-SAT 1 y 2. Y la misión científica es este experimento de radioastronomía que he comentado. La idea es hacer radiointerferometría recibiendo señales en los dos satélites que volarán a 1 o 10 kilómetros de distancia entre ellos y aprovechar la Luna como escudo de toda la radiación y la interferencia proveniente de la Tierra y del Sol. También el satélite B lleva una cámara de fotos diseñada por un instituto de tecnología en Arabia Saudí. Y luego, digamos, como esto es una misión que en parte es, digamos, científica o profesional y en parte es amateur, del lado científico tienen telemetría y telecomando en banda S, lo que suele ser usual para las misiones de espacio profundo, y también tienen un enlace entre satélites para poder coordinar los dos satélites de manera independiente, sin comunicación con la Tierra, en banda S, y un downlink de datos científicos en banda X, 1 megabit por segundo. Aparte de ello, ambos satélites tienen un payload amateur que ha sido diseñado por el radioclub de Harbin. Este proyecto está dirigido, el proyecto amateur, ¿no?, por Wenmin Chuan, BC2-BHC, que es la persona que también ha estado detrás de los satélites LiLAC-SAT 1 y 2, que quizás suenan más. Y el uso de este payload de comunicaciones amateur es que sirva, por un lado, como telemetría y telecomando auxiliar en caso de que falle el sistema principal en banda S, y también para hacer una serie de experimentos por radioaficionados. Entonces la transmisión es en la banda de 70 centímetros, desde el punto de vista del satélite. El satélite transmite en 70 centímetros, recibe en 2 metros. Tanto nosotros hacemos a breve desde tierra, ¿no? También incorpora una pequeña cámara, es prácticamente una webcam que han hecho básicamente una persona, es un proyecto de una persona en el instituto de Harbin, y permite tomar imágenes y transmitirlas con el protocolo SSL, la banda de 70 centímetros. Para recibir estas señales desde la Luna está bastante lejos, 400.000 kilómetros. Si uno lo quiere hacer de forma fiable, hacen falta antenas grandes. Entonces las estaciones de tierra que han preparado para esta misión, pues las principales son estaciones muy grandes. Está el radiotelescopio de Twingelow en Holanda, quizá lo conocéis, es un telescopio de 25 metros. Y en Pekín han rehabilitado una estación de telecomunicaciones de Inmarsat para usarla para esta misión, y es un telescopio de 12 metros, un disco de 12 metros si queréis.
También hay un experimento de radiointerferometría amateur para calcular la posición del satélite usando radiointerferometría. Y las modulaciones que se emplean son dos en la bajada del satélite. Una es una transmisión GMSK 250 baudios con un código turbo y se emplea para transmitir telemetría y las imágenes en SSDV. Y la otra es la baliza más fácil de recibir, que utiliza el modo JT4G. En la charla de antes apareció el programa WSJTX. Uno de los modos que utiliza este programa es JT4G. Y esto sirve para mandar una telemetría cortita porque soporta hasta 13 caracteres por mensaje y también como repetidor de mensajes. Un amateur puede transmitir un mensaje al satélite, el satélite lo va a almacenar y lo va a retransmitir en el mensaje JT4G, ¿no? Entonces, posibilidades de telecomando por radioaficionados, esto es controlar un satélite de la Luna de forma remota, pues como he dicho, transmisión de mensajes a través del repetidor y control de la cámara. Hacer una foto, comenzar la descarga de la foto. Incluso al parecer no he recibido este trocito y este trocito, vuelve a transmitir los trocitos que me faltan. Esta es la placa del payload amateur. Como se puede ver, son dos diseños en paralelo, son dos transmisores completamente independientes, redundancia. En caso de que falle uno, tenemos el otro. Y aquí a la derecha, bueno, a la izquierda del todo vemos los dos conectores de antena, conectores SMA, para que os hagáis una idea del tamaño. Y a la derecha del todo está la cámara, un bus de datos. Las antenas que se utilizan, dado que esto es un satélite pequeñito, pues son antenas pequeñitas. Es una doble hélice corta. Fijaos el conector SMA que hay a la izquierda, pues es una antena realmente pequeña, así. Esto no es polarización circular, ojo, es polarización lineal lo que da, y la ganancia es muy poca. 0 decibelios en UHF, menos 9 decibelios en VHF es ganancia pico, además. Entonces, bueno, antenas de compromiso porque tenían que entrar en un satélite pequeño. Diagrama un poco del satélite, vemos aquí una de las antenas de UHF, arriba la otra, las dos antenas de banda S, pequeña parabólica es la antena de banda X, propulsión, la mayor parte del satélite es el tanque de combustible y por aquí algunas de estas tarjetas es el payload amateur. Este es el satélite en la realidad. Prácticamente solo se dejan al descubierto las antenas y se recubre todo en esta especie de película reflectiva para que la luz del sol se refleje y no caliente demasiado el satélite. Y esta es la vista frontal, ¿no? Donde se ven creo que es la cámara del Instituto Saudí y las otras dos cámaras se utilizan para mirar las estrellas y orientarse, básicamente. Y las dos antenas de banda S son los conos esos hacia arriba y a la derecha es el panel solar. Toda la parte, digamos, en este dibujo de la derecha del satélite es un panel solar. Vale. Entonces un poco de historia sobre la misión. Esto se lanzó el 20 de mayo, aquí por la noche, desde China. Pues lanzaron, como he dicho, el satélite de comunicaciones, Kuekiao, y junto con él los dos satélites de SLW, el AIR. Básicamente lo que ocurre en el lanzamiento de estos es que lanza el cohete desde la Tierra, inmediatamente aquello se propulsa hacia la Luna en una órbita elíptica, ahora veremos un dibujo, y entonces ocurre todo muy rápido. Entre las 21:25 que se lanzó y unos cuantos minutos después ya se produce, digamos, el impulso hacia la órbita lunar. Esto es un impulso de los 3 satélites a la vez, que lo da el cohete principal. Una vez que ocurre este impulso, los 3 satélites se separan y ya prosiguen su viaje individualmente. Entonces, poco después de la separación, los dos satélites A y B comenzaron a transmitir telemetría sobre América. Si tú lanzas desde China, los lanzamientos, la mayor parte de ellos se hacen hacia el este para aprovechar la velocidad de rotación terrestre, entonces vas a lanzar hacia América. Y por contra, un lanzamiento en baja órbita terrestre que estamos más acostumbrados, que pues, va a lanzar y va a empezar enseguida a dar vueltas, quizá tarda 50 minutos en dar una vuelta a la Tierra, entonces lo vamos a ver en todo el pase. Aquí básicamente hay que imaginar que lanzas hacia arriba, hacia la Luna. Entonces lanzas desde China hacia el este y el satélite va a estar encima de América, pero va a seguir encima de América, va a subir, esa es la vista desde la Tierra, y tienes que esperar a que la Tierra rote debajo del satélite para poder verlo desde Europa. No sé a qué distancia estaban ya cuando, digamos, entraron en la vista desde Europa, pero estaban bastante lejos. Las primeras señales las recibió Edson Pereira, de Brasil,
con una escala muy pequeña. Lógicamente todavía los satélites estaban pues, a una distancia bastante corta, 70.000 kilómetros. De nuevo recordemos la Luna son 380.000 kilómetros. Se pueden recibir con una antena muy pequeña de mano, no hay ningún problema. Y una serie de estaciones americanas consiguieron recibir la señal. En algún momento, no sé si me lo he saltado, quizás estaba aquí. Sí, a las 2:45 UTC del día siguiente se apagó la transmisión, simplemente para ahorrar batería, a 70.000 kilómetros de distancia y pues continúa la misión. El seguimiento que hicieron los radioaficionados los realizaron utilizando la baliza de banda S, la frecuencia es esa, 2275 MHz, emite una portadora continuamente. Esto se utiliza básicamente para, a través del Doppler, encontrar dónde está el satélite. Entonces se está emitiendo continuamente. Algunas estaciones que les gusta y están equipadas para hacer tracking de satélites en banda S, pues continuaron recibiendo la señal de la baliza. Y el 21 de mayo se realizó una maniobra de corrección de trayectoria con DSLWA. Hubo una serie de problemas técnicos y se perdió el contacto por radio, se perdió el satélite, etcétera, etcétera. Ahora está vagando en algún momento, en algún lugar de la órbita terrestre. No se ha vuelto a encontrar el satélite por radio ni de ninguna forma. Entonces la misión del satélite A pues, se ha dado por fallida. Se ha perdido básicamente, desafortunadamente. Porque para hacer el experimento de radioastronomía al completo hacen falta los dos satélites. Entonces no sé cuál es el progreso de ese experimento, pero digamos que se puede hacer de una manera muy reducida. Sin embargo, unos días después se solucionaron los problemas que hubo con el satélite A, se realizó el mismo tipo de maniobra de corrección con el satélite B, la maniobra salió correctamente y el satélite pudo proseguir hacia la Luna. Poco después de la maniobra activó el transmisor UHF y la telemetría se recibió en Pekín correctamente con este disco de 12 metros a una distancia ya de 321.500 kilómetros, ya bastante cerca de la Luna. Para que veáis un gráfico de la órbita, no sé qué tal se ve atrás del todo, la Tierra está en el medio y el satélite está aquí, la fecha es, se ve muy borroso, mejor 22 de mayo, sí, a las 21. Entonces básicamente sale en una órbita elíptica, pero que te puedes imaginar es prácticamente una línea recta hacia la Luna sigue su órbita hacia la Tierra, ahí está el principio donde se lanzó y continúa, de modo que en algún momento es interceptada por la trayectoria del satélite. En ese momento lo que se hace es la inyección en órbita lunar. Básicamente consiste en hacer una maniobra de modo que el satélite quede pues, atrapado en la órbita lunar en vez de continuar su órbita elíptica, ¿no? Esta maniobra se realizó también satisfactoriamente el 25 de mayo, después de una pequeña corrección que se hizo el día anterior, y el satélite B quedó en órbita lunar, pues desde entonces ya ha seguido en órbita lunar. Los parámetros de la órbita es una órbita bastante excéntrica, es una elipse, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para hacer una órbita más circular necesitas frenar mucho más. El satélite no tiene capacidad para tanto combustible. Entonces se optó por no frenar tanto y caer en una órbita muy elíptica. El semieje mayor, que básicamente es el lado largo de la órbita, son 8.750 kilómetros y pues cuando orbita, digamos, la altura cuando está en el punto más alto son 13.000 kilómetros, cuando está en el punto más bajo son 360 kilómetros solamente sobre la superficie lunar. El periodo, es decir, lo que tarda en dar una órbita, son 20 horas. De modo que más o menos un día por órbita. Y esta es la trayectoria del satélite, según viene desde la Tierra, por su camino, ¿no? Allí se produce en el periápside siempre la maniobra de inyección en órbita lunar y continúa en la órbita lunar y como se puede ver pues es muy elíptica en el sentido de que algunas veces está muy lejos de la Luna, otras veces está muy cerca. Aquí se puede ver desde la misma vista superior de antes como el satélite seguía su órbita elíptica, aquí se inyecta en órbita lunar y básicamente sigue la trayectoria de la Luna. No sé, si te gusta bien, si no... Vale, ¿qué cosas se han hecho desde la órbita lunar? Pues el día 2 de junio se volvió a activar el transmisor UHF y se realizaron esta vez ya desde la órbita lunar las primeras transmisiones GMSK. Se recibieron correctamente en Pekín y unas pocas horas después, al día siguiente, las transmisiones fueron correctamente recibidas en Holanda, en Winkelhoek,
Fijaos la hora, son las 3 UTC, esto son las 5 de la mañana, es demasiado tarde o demasiado pronto, depende de cómo lo mires. En esta época, pues un poco por la disponibilidad de pases, ¿no? El satélite está prácticamente al lado de la Luna, si lo miras desde la Tierra, solo 1 o 2 grados de desviación, entonces puedes pensar que está en la Luna. Si ves la Luna ves el satélite, pero un poco por cuándo está la Luna en el cielo, también por si se comanda desde Pekín, pues tiene que estar visible simultáneamente desde Holanda y Pekín, entonces no es tan fácil, digamos, encontrar un momento en el que esto ocurre. Pues en estos días, las horas en las que se podía observar bien el satélite desde Holanda eran horas muy locas, pronto de la mañana. La gente que estaba en Holanda ha madrugado mucho y bueno, lo pasaron bien, pero madrugaron bastante. Entonces, desde entonces, pues ha habido, no está continuamente activo, simplemente por ahorro de batería, el transmisor UHF, pero ha habido como activaciones que duran 2 horas cada una, entonces se publican con cierto avance, los publica Wade, normalmente en Twitter y en la lista de correo de AMSAT-BB, y dice, pues normalmente es en torno al fin de semana, quizá sábado y domingo, también algunos días entre semana, miércoles, viernes, por ejemplo esta semana ha sido miércoles, ayer viernes, hoy no y mañana domingo, pues igual cada día de esos hay como un par de franjas de 2 horas donde está activo el transmisor UHF. El 10 de junio se realizó el primer experimento de interferometría. Esto consiste en grabar la señal de satélite según se recibe en Holanda y según se recibe en Pekín, utilizando unos receptores que están sincronizados por GPS. La gracia de esto es que, bueno, como la señal viaja a la velocidad de la luz y Pekín y Holanda no están en el mismo sitio, claramente, va a llegar antes a uno de los dos sitios en función de la posición del satélite. Entonces, echando la cuenta de a dónde llegó antes, cuánto es la diferencia de tiempo de llegada, podemos resolver un poco la trayectoria de la órbita del satélite. Vale, y unos días después lo que se hizo fue empezar las pruebas del transmisor JT4G. Este es casi el más interesante para los radioaficionados porque al ser un modo de señales débiles o muy débiles, es el que permite recibirlo con un equipo menor, con una antena más pequeña. Entonces el 16 de junio fue la primera transmisión en este modo y desde entonces cada vez que el transmisor UHF está activo se emplean tanto la baliza GMSK que sale cada par de minutos o algo así, como JT4G que normalmente se transmite una vez cada 10 minutos. Quizás sabéis que el JT4G el mensaje dura 50 y tantos segundos, prácticamente un minuto, se encajona, ¿no?, en un periodo de un minuto, pues cada 10 minutos tiene una transmisión de estas. Como he dicho, en el satélite B había una cámara saudí, digamos de calidad profesional. Hizo algunas fotos de la Luna y de la Tierra que son bastante impresionantes y se transmitieron el 14 de junio empleando la banda X. A 1 megabit por segundo, pues es fácil transmitir fotos de alta resolución porque seguro que en Tierra tienes una estación enorme para recibirlo, el satélite tiene su pequeña parabólica, entonces puedes hacer fotos de este calibre y transmitirlas. El repetidor JT4G, como dice, es posible para un amateur enviarle un comando al satélite y decirle por favor retransmite a través de la baliza JT4G el siguiente mensaje de 13 caracteres. Las antenas del satélite son pequeñas, el receptor del satélite no es muy sensible, etc. Hace falta realmente bastante potencia para comandar el satélite. Entonces, estaciones que de momento lo han hecho es en China, en Harbin, la estación de telecomando que tienen, y Reinhardt en Alemania, que tiene una estación de rebote lunar enorme, como se puede ver, no sé ni cuántas Yagis son, creo que son 8, ¿no? 8 Yagis, bastante largas, y sale con kilovatio, seguro. Pues él consiguió el día 15 de julio transmitir un mensaje al satélite de modo que el satélite fuera capaz de incorporarlo en la mensajería JT4G y transmitirlo a la Tierra y el mensaje fuera recibido correctamente por toda una serie de estaciones amateurs. Quizá recordáis, este verano a finales de julio hubo un eclipse lunar. Esto también es un acontecimiento importante para todos los satélites que estén en órbita lunar, porque bueno, lo que pasa es que la Tierra se va a poner delante del Sol y va a arrojar su sombra no solo sobre la Luna, sino sobre la Luna y un área circundante, digamos.
y a los satélites no les gusta estar en la sombra porque sus paneles solares no ven la luz del sol y es un problema energético, ¿no? El momento que pasas sin sol, el momento que no cargas tus baterías. Entonces, en anticipación un poco de este evento, se realizó una maniobra la semana anterior al eclipse para subir el periápside de la órbita. El periápside es el punto más bajo de la órbita, entonces voy a volver al dibujo que había de la órbita. El periápside es eso, ¿no? De modo que si os imagináis que como hay eclipse de luna, toda la sombra de la Tierra es una especie de cono que engloba la luna, pero también un área pequeña alrededor, pues si pasas cerca de la luna, pasas dentro del cono de sombra. Entonces, de algún modo quieres el periápside hacerlo más alto para intentar evitar la mayor parte del cono de sombra. Y así se hizo por un lado. Por otro lado, esto me lo comentó Wei, yo al principio me resultaba un poco raro, pero me dijo, no, también lo hemos hecho para evitar que por las perturbaciones orbitales el satélite acabe colisionando en algún momento con la Luna. Entonces, lo que pasa con una órbita es que no es estable, cambia un poco, antes he dicho los parámetros, pero se ve moviendo. Pues resulta que uno hace los cálculos y propaga la órbita del satélite hasta diciembre de 2018, y si no se hubiera hecho ningún tipo de maniobra, la parte más baja, que antes estaba a 340 kilómetros de altura sobre la Luna, pues resulta que eventualmente está a 0 kilómetros y el satélite colisiona, ¿no? Entonces, subiendo la altura del periápside por 385 kilómetros, de modo que ahora está a unos 700 kilómetros de altura, ya te evitas que aunque aquello pueda subir arriba y abajo por las perturbaciones de la órbita, te evitas que en algún momento colisione con la Luna. Vale, transmisiones SSDV de las imágenes de la cámara. Esto es casi lo más interesante. La primera prueba fue el 3 de agosto y, digamos, la transmisión falló. Solo se recibió un poquito de información, 872 bytes. Esto es ridículo y lo bueno de SSDV es que la imagen va en trocitos. Si recibimos correctamente un trocito, podemos ver los píxeles de ese trocito, independientemente de que el resto no se haya recibido o lo que sea, ¿no? Entonces, típicamente, si tú tienes problemas, te queda una imagen con algunos agujeros que te faltan. Aquí se recibió el principio de la imagen, donde se ve ahí un puntito blanco, eso es Marte, y el resto de la imagen está en negro porque no se recibió nada más, aunque tampoco hay mucho más, se ven algunas estrellas. La anécdota aquí fue que estaban teniendo, bueno, el transmisor estaba activo algo así como entre la, he dicho que dura 2 horas, pues entre las 23:30 y la 1:30, supongo. Y estaban teniendo problemas desde Pekín para intentar activar el transmisor y solo consiguieron activarlo justo al final del periodo en el que estaba activo, ¿no? Entonces lo activaron a la 1:27, a la 1:30 se supone que aquello se acababa, pues aquello duró solo 3 minutos y se acabó, y en 3 minutos pudieron transmitir solo 872 bytes. El 5 de agosto se realizó la siguiente transmisión y usando, digamos, el esfuerzo combinado de las estaciones de Pekín y la de Dungelu en Holanda, lo que no reciba correctamente una lo recibirá la otra, pues se recibió completamente la imagen de Marte y, como he dicho, aparecían algunas estrellas más, que era la constelación de Capricornio, y una imagen parcial de la Luna. Esto es la superficie de la Luna, es la cara visible. Si alguien sabe algo de geografía lunar, es la planicie de Mare Nubium cerca del cráter Tycho. El cráter Tycho está, digamos, fuera de la imagen, pero hacia arriba, a la derecha. Y entonces, como he dicho, aquí faltan algunos trozos de la imagen que no se pudieron recibir y se completan en el color aproximado, ¿no? que uno se imagina para ese trozo. Algunos días después se intentó volver a transmitir la misma foto y ya se logró recibir la imagen completa. Y también una imagen del Sol, que es la típica cosa morada. Estos días DSLWPD nos está dando muchas fotos moradas. No sé por qué sale morado, supongo que cuando sobreexponen la cámara por alguna razón pues, la sensibilidad del color morado es más alta o lo que sea, y en vez de tener algo completamente blanco sobreexpuesto tienes una cosa morada. Entonces otra imagen entera, no tan apasionante. Algunos días después, otra transmisión, otra imagen morada completa, otra imagen morada, esta parcial. Falta un trocito ahí pequeño, luego veremos por qué falta un trocito pequeño, y todo el trozo de abajo, que creo que simplemente falta porque la transmisión terminó antes de que
se hubiera transmitido completamente la imagen. El 14 de septiembre, esto fue ayer, básicamente, por la tarde, se realizó una transmisión de 2 imágenes y lo novedoso de esta transmisión es que ya no fue comandada desde China, sino que fue Reinhardt, con su estación amateur, el que ordenó al satélite: haz una foto, descarga la foto. Y entonces la imagen se recibió en Wingeloo, también Delta Kilo 3 Whisky November, Mike Ruprecht en Alemania, también recibió parte, al menos no sé si se ha puesto a decodificar lo que grabó, pero también recibió parte. Pues de nuevo otra imagen morada en la cual faltan unos trocitos pequeños, y otra imagen morada en la cual faltan otros trocitos pequeños. Estamos tratando de pensar un poco para los próximos días cuándo es el momento oportuno para hacer las fotos de modo que salgan cosas interesantes en vez de cosas moradas. Veréis, esto se puede hacer porque el satélite lógicamente orienta su panel solar hacia el sol para recibir la mayor cantidad de luz. Y la cámara amateur está justo del otro lado del panel solar, de modo que si sabes dónde está el sol, sabes que el satélite generalmente va a estar mirando del otro lado. Entonces, calculando dónde está el satélite en su órbita, dónde está el sol, dónde están las cosas interesantes que son la Tierra y la Luna, pues igual sabes el momento exacto en el que quieres hacer una foto. Vale, recepciones por estaciones de aficionado. Pues ha habido toda una suerte de radioaficionados que han participado en este programa intentando recibir tanto la baliza GMSK como la baliza JT4G con sus equipos, algunos equipos más grandes, otros equipos más pequeños, y viendo a ver qué suerte tienen, porque realmente es un reto recibir imágenes o simplemente mensajes breves desde la Luna. El satélite, creo que no lo he dicho, estaba por ahí escrito, transmite con 2 vatios de potencia. Y las antenas sí que he dicho lo ridículas que eran. Aquí hay una lista porque hay una web donde el equipo del satélite recoge reportes y pone pues, los detalles del reporte, ¿no? Qué estación se creó, un poco las antenas, etcétera, una foto, cuándo se recibió, qué se recibió exactamente, etcétera. Soy la única estación española que está en la lista, me consta que alguien más también recibió, el Alfa 4 Charlie Yankee Quebec, no sé si está por ahí, antes me salió, él también recibió. Pero simplemente si lo recibís correctamente, escribid away y os pondrá en la página. Estaciones reseñables, como digo, Delta Kilo 3 Whisky November, que tampoco tiene una estación tan grande, creo que son un par de llaves largas o solamente una. Y él ha conseguido recibir también las imágenes SSDV sin mucho problema. Y la Universidad de Wakayama, en Japón, pues han prestado su disco de 12 metros también para hacer algunos experimentos y recibir. ¿Sí? ¿Con qué condiciones lo recibiste tú? Ahora va. Yo soy la estación más pequeña que ha recibido esto, según entiendo. Me gusta ser una estación pequeña, ¿no? Entonces, por aquí de hecho, detección de señales débiles, ahí hablaré de cómo de pequeña fue mi estación. Efectivamente cabe en un trípode. Vale, experimentos los que de algún modo he colaborado o que he realizado, lo que sea. Seguimiento de la órbita. Quizá estamos muchos de nosotros acostumbrados a seguir satélites en la órbita terrestre. Usamos satélites para comunicarnos en baja órbita terrestre, queremos saber dónde están, utilizamos los TLEs y algún programa que en función de los TLEs pues nos dice exactamente dónde está el satélite en cualquier momento del tiempo. Estos TLEs no sirven para satélites que están fuera de la órbita terrestre, simplemente un modelo de unos datos que sirven para la órbita terrestre. ¿Qué podemos hacer cuando el satélite está en cualquier otro sitio del universo? Pues lo que siempre podemos hacer es aplicar las leyes de la física. Si sabemos en cierto instante dónde está el satélite, hacia dónde va el satélite, es decir, posición y velocidad, y qué fuerzas actúan, normalmente es la gravedad de todos los cuerpos celestes, pero también otras fuerzas como la radiación del Sol, ejerce una presión sobre el satélite, se puede calcular su trayectoria con bastante precisión y ver por dónde va a ir la órbita. Entonces, para hacer esto he utilizado GMAT, es un software open source desarrollado por la NASA. Ellos lo utilizan de manera profesional en algunas de sus misiones y nosotros como aficionados lo podemos utilizar también en las nuestras. Entonces, puedes hacer un montón de cálculos orbitales con GMAT o también de forma más sencilla, Wei-Ming Chuan lo que publica son unos archivos de seguimiento o archivos de tracking. Básicamente es una lista en formato texto que dice: en este momento el satélite debe estar aquí
en el siguiente segundo va a estar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puedes leer con algún programa y pues es una lista de la posición del satélite conforme pasa el tiempo. ¿Para qué queremos saber dónde está el satélite? Como radioaficionados, en el fondo no nos importa mucho dónde está, porque, como digo, está cerca de la Luna. Si estás apuntando con tu antena, está tan cerca de la Luna, solo 1 o 2 grados, que salvo que tengas un disco muy grande como el de Dwingeloo, tú simplemente apuntas a la Luna, porque el haz de tu antena va a ser más grande que 1 o 2 grados, bastante más grande. Fundamentalmente queremos saber la órbita para saber con qué velocidad se acerca o se aleja a nosotros, para calcular cuál es el Doppler y poder corregirlo. Entonces, por cierto, el Doppler es más o menos 4 kHz en 70 centímetros. El Doppler también sirve, como decía, para determinar la órbita. Lo que pasa en la Luna es que no hay el radar que se suele usar para determinar la órbita de satélites en órbita terrestre. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos tiene un radar muy potente y cualquier cuerpo que supere más o menos este tamaño, que esté orbitando la Tierra, pues saben perfectamente dónde está su órbita, etc. En la Luna no, tenemos que apoyarnos en la baliza del satélite y a través del Doppler, que nos dice cómo se acerca o se aleja el satélite de nuestra estación, poder determinar la órbita. Esto también se puede hacer usando GMAT, y entonces pues uno de mis proyectos personales ha sido utilizar mediciones amateurs que hace Scott Tilley desde Canadá, de la baliza en banda S. Se dedica a grabar la baliza pues durante horas, siempre que está la Luna visible desde su estación. Con un programita mide el Doppler que hay en cada momento, genera una tabla, y luego esa tabla se puede leer en GMAT y se puede utilizar para determinar la órbita del satélite. Entonces me he dedicado a hacer un cálculo de órbitas, digamos, a nivel amateur, utilizando datos amateurs y por personas amateurs. El cálculo oficial de órbitas proviene del seguimiento que hace el Deep Space Network chino. Es un poco más sofisticado. El problema de usar la baliza del satélite es que la baliza no siempre transmite la frecuencia correcta. Todos sabemos que cualquier oscilador pues, se mueve arriba y abajo según temperatura, etc. Para eliminar eso, lo que se hace es desde la Tierra se transmite una baliza con una frecuencia muy precisa, o que tú estás midiendo y controlando en Tierra, el satélite la rebota y tú escuchas el rebote del satélite. De modo que te quitas esa incertidumbre. Ese es el seguimiento, digamos, que se hace profesionalmente, tanto Deep Space Network chino como el de la NASA, como cualquier misión de espacio profundo. Y ese es el cálculo de órbitas oficial y el que, digamos, utiliza Way en sus datos. Y lo bueno es que incluso utilizando datos amateurs y programas que están en internet, uno puede hacer un cálculo que está bastante próximo al cálculo oficial. Aquí vemos un poco el tipo de gráficas que genero. Los puntitos verdes son las mediciones que me pasa Scott, y en azul se ve la gráfica del Doppler, que en banda S, como es más alta, pues llega hasta más o menos 15 kHz. Entonces básicamente se trata de intentar variar un poco los parámetros orbitales hasta que la curva de Doppler que te genera GMAT coincide con los datos que se miden. Y como he dicho, cada órbita, de aquí a aquí es una órbita, ¿no? Entonces esto es un periodo de varios días, aquí está el número de día. Vale, siguiente experimento, VLBI amateur. VLBI quiere decir Very Long Baseline Interferometry, entonces interferometría de baselínea, se dice en español, muy larga. ¿Qué demonios es una interferometría? Es cuando recibes una señal desde dos estaciones distintas y, como he dicho, aprovechas que están en sitios distintos para averiguar algo sobre la transmisión. Como la transmisión viene a la velocidad de la luz, no llegará a la vez en ambas, entonces puedes saber algo acerca de la posición o dirección del transmisor. ¿Qué demonios es la baselínea? Esto lo utilizan pues, desde topografía hasta todo tipo de cosas. Es la distancia que une tus dos receptores. Y muy larga significa miles de kilómetros, porque puedes hacer interferometría desde dos antenas justo al lado. De hecho, igual habéis visto para direction finding de este, pues se puede utilizar una red de antenas puestas aquí próximas, hasta hacer interferometría con baselíneas de miles de kilómetros, como la distancia que hay entre Harbin y China, que no sé si la he puesto por ahí, creo que son como unos 5.000 o 6.000 kilómetros. Entonces la idea es, en estas dos estaciones, como he dicho, grabar con un USRP, es un pequeño receptor SDR, que es sencillo sincronizarlo por GPS,
Es un poco caro, cuesta en torno a 1000 euros, pero lo bueno es que primero se usa mucho en el mundo académico, entonces seguro que los hay por ahí para este tipo de proyectos, y segundo, tú básicamente le enchufas 10 MHz de un PPS, le enchufas 10 MHz y el PPS de un PPS y ya lo tienes sincronizado sin tener que pensar mucho. SDRs más baratos, también se puede hacer este tipo de cosas con un poco más de esfuerzo. Entonces la idea era hacer más experimentos de este tipo, de momento no hemos hecho. Vale, como digo, a través de la interferometría puedes tomar datos también para hacer determinación orbital. Y lo que he hecho yo en este proyecto ha sido desarrollar los algoritmos para procesar las grabaciones y obtener las medidas. Las medidas aquí es cuál es la diferencia de distancias entre el satélite y las dos estaciones, y sobre todo, la más útil, cuál es la diferencia de velocidades entre el satélite y las dos estaciones. Que dicho de otro modo es la diferencia de Dopplers. Pues resulta que en Holanda hay un Doppler de 3 kHz, en China hay un Doppler de 2 kHz, por ejemplo. ¿Qué me dice aquello sobre la velocidad del satélite? Y bueno, pues también he contrastado estas medidas que he obtenido frente a la determinación de órbitas para ver cómo de buena es la determinación de órbitas, cómo de buenas son las medidas, etc. La gráfica típica es, se llama delta range, la diferencia de distancia entre el satélite y las dos estaciones. Esto está en metros. Pues al principio lo que pasa es que el satélite está más cerca, no sé cuál es la estación 1 y la estación 2, pero al principio el satélite está más cerca de una de las dos estaciones, y según va pasando el tiempo, pues el satélite se va moviendo. En realidad es más la Tierra la que va rotando, pero bueno, todo se mueve y resulta que el satélite acaba más cerca de la otra estación. Entonces en azul la predicción de la órbita hecha por GMAT, en puntitos naranja y verde según la banda en la que se han hecho las predicciones, porque como dije el satélite transmite una señal en 435.4 y otra en 436.4, cada uno de los dos transmisores independientes. Entonces como se puede ver, pues coinciden bastante bien las mediciones con la predicción. La velocidad también, lo mismo, diferencia de velocidad. Estos son metros por segundo, Entonces de aquí a aquí hay 2 metros por segundo. Resulta interesante cómo con precisión inferior a 1 metro por segundo, que no es nada, son 3,6 km por hora, puedes calcular la velocidad de un objeto que está a 360.000 km de distancia. Entonces, mismo tipo de medición con la predicción de la órbita y los resultados medidos. Se puede utilizar también para comparar los resultados de determinación de órbitas míos. Entonces, digamos, con dos juegos de medidas que me pasó Scott Tilley. Uno es el juego de medidas viejas, en azul. Otro es el juego de medidas nuevas, en naranja. Se ve que dan resultados ligeramente distintos. En verde tengo, digamos, los resultados oficiales del Deep Space Network chino. Los puntitos morados son las observaciones de interferometría. Y como aquí no se ve muy bien, lo que haces es ajustar un polinomio de grado 2 y restarlo, digamos, para hacer zoom en esta zona, o quitar, esto es una parábola, ¿no? Quieres quitar la parábola y ver las cosas bien separadas. Entonces, cosas que se observan, bueno, el set de datos viejo no es tan bueno, pero el nuevo es muy parecido al verde, que es el oficial, y las observaciones de interferometría pues están por ahí dispersas. Vamos a ver cómo de tiempo. 5 minutillos. Perfecto. Vale, pues brevemente. Como decía, la señal más fácil de recibir para radioaficionados es la JT4G, porque se puede decodificar hasta más o menos menos 23 decibelios de señal ruido en 2,5 kHz. Pero la idea no es decodificar tanto los datos, sino solamente detectar la señal. Esto lo puedes hacer con todavía mucha menos señal, y para hacer esto he diseñado unos algoritmos que utilizan correlación y te permiten detectar señales muy débiles. Hay que tener cuidado cuando se usan este tipo de algoritmos porque dan falsos positivos, entonces tienes que pensar, intrigar y realmente analizar si el pico que tuviste es realmente la señal o es un falso positivo. Entonces, básicamente mi idea es que con estos algoritmos cualquiera puede detectar la señal de DSLWPB, cualquiera puede recibirla. Y para ello me preguntaban cuál fue una estación. Pues una Yai de 7 elementos,
seguro que mucha gente conoce las antenas Arrow, son unas antenas de mano que se utilizan en satélites, 7 elementos en UHF. Esa antena, un trípode, un Functube Dongle Pro Plus, con mi algoritmo conseguí detectar una de las transmisiones y el SNR estimado son menos 32 decibelios. Esto es un poco la salida del programa, todo esto es el ruido y en algún momento se ve un pico, que quiere decir que pasados 2000 no sé cuántos segundos desde el principio de la grabación, lo que hice fue grabar durante hora y media, digamos en el periodo en el que se supone que el transmisor está activo, pues solo una de las transmisiones produce un pico suficientemente grande para verlo por encima del ruido. Y puedes ver efectivamente cómo justo en este momento se detecta la señal, pasados 2264 segundos. En frecuencia también puedes ver, lo que hay que mirar es el pico de arriba, por la forma en la que funciona JT4G aparecen otra serie de respuestas, pero lo importante es la más grande de arriba. Entonces en frecuencia son, no lo sé, unos pocos hercios. Entonces luego para validar esto tú lo que te preguntas es, ¿de verdad a la hora en la que yo recibí esto transmitió el satélite? Y gente que lo recibió con equipos más potentes, pues sí. ¿De verdad, dada la ubicación de mi estación y la órbita del satélite, yo esperaría haberlo recibido con este Doppler? Sí, pues entonces está seguro, efectivamente este pico corresponde con la transmisión del satélite. Foto, la antena Arrow montada en un trípode, cualquiera puede hacer este tipo de cosas. ¿Disco holandés a las 7 elementos o probablemente 20 o 30 decibelios. Y además aquí hay bastante ruido. No, más de 30 decibelios. Quiero decir, esto está a menos 32 decibelios de SNR. Esta foto es mi antena, sí, esta foto es mi antena en el sitio en el que hice la observación. Al día siguiente, en realidad, lo hice de noche en el jardín de mi casa. Hay un árbol, otro árbol, más o menos por ahí estaba la luna el día anterior, de noche. Cualquiera puede hacer este tipo de cosas. Vale. Rápido. ¿Qué más cosas he hecho? Procesamiento de los datos SSDV. Como habéis visto, había trocitos que faltaban en muchas de las fotografías, hay problemas con las transmisiones. El disco Dwingle es enorme, la señal se recibe perfectamente, por tanto se debería recibir perfectamente la imagen. ¿Qué serie de problemas ha habido? Pues una de ellas es el reloj, el oscilador de SLWPB, da pequeños saltos de frecuencia a veces, y eso te estropea justo el paquete donde te pilla el salto de frecuencia. Y luego algunos problemas que había también con el algoritmo de recepción, que he colaborado en solucionarlos. Pues digamos me he estado preocupando de si en Dwingle no tienen un disco tan grande porque tenemos trocitos que faltan en nuestras fotos, ¿no? Entonces, mirar las grabaciones, analizarlas, ver qué pasa efectivamente. Y luego también un poco de software decodificador para ordenar los fragmentos recibidos quizá por distintas estaciones o en varios momentos, y decodificarlos y producir las imágenes. Y ya un poco para cerrar prácticamente, conclusiones. Esto ha sido un hito en la historia de la radiodifusión. Es el primer satélite que dio a la Luna. Bueno, estuvo la misión 4M, Manfred Memorial Moon Mission, pero no orbitó la Luna, simplemente fue y volvió. Entonces es el primer satélite aficionado en órbita lunar y podéis construir vuestras propias frases afirmando que es el primer no sé qué, porque ha sido el primer muchas cosas. Para mí han sido unos meses de trabajo loco, esto fue inesperado. El día 8 de mayo me escribió Wade un email, lanzamos ya, y yo dije, ya, tan pronto, miré el reloj, claro, es el año 2018, esto iba a lanzar a mediados de 2018. Y bueno, todo este trabajo para mí se resume en 19 posts, 9 notebooks, etcétera. Hemos colaborado gente un poco de todo el mundo y hemos aprendido un montón, nos hemos divertido un montón, yo he estudiado un montón de dinámica orbital, hemos participado en una misión puntera. Y desde aquí quiero invitar a gente, sobre todo gente joven, veo gente joven, eso me gusta. Quiero picar a la gente joven, bien, ahí. Quiero picar a la gente joven a que se involucre de algún modo en esta participación. También la gente más mayor, no tan joven, ¿no? Pero yo ya no. Vale, y referencias, agradecimientos, pues un poco gente que ha estado metida en este batiburrillo, gente con la que he colaborado. Wade, como digo, es la persona, el punto de contacto en China. CES basa en Astron, Holanda, es el radioobservatorio que tiene el radiotelescopio. También tiene algunos colegas allí.
Scott Pilling, la persona que ha hecho las mediciones en banda S, y por supuesto la web oficial de tanto SWP como la de LAXA. Y ya que me queda un minuto, pues perdón por la cuña publicitaria. Si os gustan este tipo de charlas más técnicas, más científicas, desde este año estamos organizando un congreso en torno a primavera. En 2018 fue la primera edición. Entonces en 2019 volveremos. Probablemente será en Madrid. El congreso está con todos mis invitados. Gracias.